En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes y hoy con muy interesantes contertulios, muy interesantes historiadores que nos acompañan. Por un lado, don Pedro Fernández Barbadillo, habitual de este programa. Don Pedro. Hola, ¿qué tal? Encantado de esta tarde con ustedes. Muy buenas tardes y con un tema apasionante. No menos importante que don Pedro, si me lo van a permitir, es don Enrique Martínez Ruiz. Don Enrique. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Recordad que don Enrique es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid. Ya estuvo con nosotros en el programa Entre Viajes y Fogones presentando el libro Policías y proscritos, que he de decir que lo he leído y que me ha encantado. Me alegro. Me ha encantado sobre todo por la óptica, ¿no?, de que se ve y la época que trata. Una obra maravillosa de Editorial Actas. Efectivamente, sí. Bueno, ¿estábamos trabajando en algo nuevo? Pues estamos, sí, ahora mismo con la continuación de lo que puede ser una de mis obras más queridas, que también ha publicado Actas, que es Los soldados del rey, los ejércitos de la monarquía hispánica. Bueno, pues ese le voy a coger, ya que le vamos a invitar a menudo aquí, la primera vez que hable con un medio de comunicación, que sea conmigo. Para mí será un placer, de acuerdo. Bueno, además de que usted ha publicado, tiene más de 300 publicaciones, infinidad, pero vamos, este último libro me parece maravilloso y esperamos con ansia el próximo. Muy bien, estupendo. Muchas También gracias. he de decir que usted dirigió un congreso que dio origen a una obra de 3 volúmenes, si no me equivoco, también a través de Editorial Actas, que es Madrid, Felipe II y la ciudad de la monarquía, que fueron 3 volúmenes. El primero de ellos, El poder y dinero; el segundo, Las ciudades, capitalidad y económicas; y el tercero, Las ciudades, vida y cultura. Sí, es una obra que tiene como marco general la ciudad, pero que se tocan fundamentalmente esos 3 aspectos que aparecen ahí, y además aparecen ciudades de todo lo que era la monarquía hispánica, desde Flandes e Italia hasta las Indias. Luego daremos, a lo largo del programa de hoy, también podemos tratar la cuestión de cuando se traslada la capitalidad a Madrid, en tiempo de Felipe II. Yo creo que eso lo hablaremos luego. Muy bien. Bueno, y por último, y no menos importante, nos acompaña don Antonio Villacorta, historiador, sobre todo especialista en la Casa de los Austrias. Don Antonio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es decir, de don Antonio Villacorta, es la primera vez que nos acompaña. Yo tengo 2 libros suyos encima de la mesa. Un lado, cuyo título es el programa que propuso don Pedro Fernández Barbadillo, que son Las 4 esposas de Felipe II. Fantástico. Perfecto. Y uno que también me apasiona, que es La emperatriz Isabel, también de Editorial Actas. Aquí en la portada del libro pone: gobernadora, mujer del Renacimiento, esposa de Carlos V y depositaria de sus secretos inconfesables. Y madre de Felipe II también. Y madre de Felipe II, que eso es fundamental. Luego nos tendrá que contar cuáles son esos secretos inconfesables que figuran en este libro. ¿Hace cuánto se ha publicado este libro? Aproximadamente 6 años, unos 6 años, sí, 6 años, sí. Bueno, pues también saludar a don Luis Valiente, editor, que como siempre nos acompaña hoy con nosotros. No sé por dónde empezar. Yo creo que del 2009 me apuntan. Sí, 6 años, efectivamente. 6 años. Bueno, yo creo que don Pedro... Don Javier. Usted tiene que romper la lanza. Propuso este tema, un tema interesantísimo, porque si no me equivoco, a través de las 4 esposas de Felipe II se tejió una política internacional en la época, ¿no? Una política de alianzas.
Pues así es. O sea, no se trata solo de crónica rosa, ni mucho menos, sino que en aquella época pues la política internacional era atributo de los monarcas y se hacía no solo a través de ejércitos y de alianzas militares, sino de alianzas matrimoniales, sobre todo cuando se pretendía que las relaciones estuviesen basadas en la paz y en el equilibrio. Entonces, los reyes católicos ya podemos decir que inician esta política, lo que el historiador Vicens Vives llama la Alianza Occidental, que venía también de un poco de antes, como nos podrán comentar aquí nuestros otros contertulios, y buscando el equilibrio frente a Francia. Según unos el equilibrio, según otros limitar, constreñir la potencia francesa. Y por eso se van aliando pues con Portugal, con Inglaterra, con la Casa de Borgoña y también con Bretaña. Esto también llega a Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, que casa a su hijo Felipe, le llaman entonces el heredero del mundo, el príncipe de España, después de varios proyectos con María de Portugal. Después, cuando esta muere, le casa con María Tudor, una nieta de los reyes católicos, y después ya Felipe, como rey de España, planea otros matrimonios, primero con Isabel de Valois, hija del rey de Francia, para sellar la paz con el gran enemigo de España en esos momentos, que no era Inglaterra. Inglaterra era pues una isla convulsa, pequeña, con muy poca flota y apenas sin importancia frente a la gran potencia enemiga de España, que en ese momento era Francia. Y después, cuando esta reina fallece, se casa con Ana de Austria, que era una sobrina suya. Así que y todo esto nos permite conocer las distintas fases por las que va pasando la política de la Casa de Austria en esos momentos. Don Enrique, ¿tan importantes fueron estos matrimonios para la futura historia de España? Sí, porque es que delimitan las alianzas internacionales. En el caso de los reyes católicos, que crean una trama muy compleja contra Francia, porque era el enemigo a batir. El matrimonio de Fernando y de Isabel descompone lo que venía siendo la dinámica internacional hasta ese momento. Castilla era aliada de Francia y Aragón era enemiga. Cuando Francia ve que se unen Aragón y Castilla, pues el rechazo a esa situación es inmediato. Se ve en la guerra de sucesión, cuando se enfrentan Isabel y Juana la Beltraneja, y Francia va a apoyar a doña Juana, y el punto de fricción va a estar en Italia, que es el campo de batalla en donde van a estar luchando Francia y España pues hasta 1559, en que se firma la paz de Cateau-Cambrésis, que es la paz hispánica por excelencia. Uh-huh. Ahí se establece la superioridad española en el control de Italia hasta 2 siglos después. Y esa política de cerco a Francia o de dogal a Francia, que como se ha definido la política matrimonial de los reyes católicos, porque casan con los países que rodeaban a Francia, la va a heredar Carlos V, que va a ser el enfrentamiento entre Carlos V y Francisco I, y luego con su hijo Enrique II, pues va a coger toda la primera mitad del siglo XVI. Para romper ese cerco, Francia va a buscar la alianza de Polonia, buscándole abrirle un frente al imperio en el este, y que no se concentre todo en el oeste. Y esos matrimonios, pues efectivamente van sellando una afinidad, una colaboración que lógicamente va cambiando. En el caso de Felipe II, el primer matrimonio con su prima, María Manuela de Portugal, pues realmente no tiene trascendencia ninguna en este sentido, porque ella muere muy pronto, deja un solo heredero, el príncipe Carlos, en donde aparecen muy pronto pues unos desequilibrios mentales, porque la herencia de Juana la Loca está en la familia y en los genes, y sale.
Tampoco tiene trascendencia el segundo matrimonio, el de María Tudor, que era pues prácticamente su tía, casi. Sí, perdón, y le llevaba pues más de 10 años de 11 años. Más de 10 años de edad. Sí, 11 años, exacto. Y la pobre María Tudor no puede concebir un hijo. No puede. No, Hay dos tentativas, dos momentos en el que incluso se anuncia que está ella embarazada, pero no llega a cuajar y realmente históricamente no se sabe qué ocurrió. Si fue una cosa que se malogró o fue la enfermedad de la que ella murió, una hidropesía. Sí. Sí, es lo más probable, que fuera la enfermedad que padecía la que la condujera a la tumba. Los otros dos matrimonios sí tienen bastante más trascendencia. Isabel de Valois, en principio, estaba dedicada al príncipe Carlos, al hijo de Felipe II, que muere en 1568. Y luego se casa con el padre. Y se casa entonces con Felipe II, sí. El matrimonio se acuerda, en la paz de Cateau-Cambrésis se acuerda el primero de los matrimonios y luego se realiza más tarde cuando muere el príncipe, porque había una gran diferencia de edad entre la reina y el rey. ¿No? El rey era de la edad de Carlos, sí, prácticamente. Entonces tiene que esperar Felipe II para consumar el matrimonio a que ella alcance la mayoría de edad, la edad núbil. Y de ahí, pues, van a nacer varios hijos, pero la más importante es Isabel Clara Eugenia, que era en esos momentos la heredera. Va a ser considerada la novia de Europa, porque era el gran partido que podían aspirar los soberanos o los príncipes, y también muere prematuramente. El rey todavía era joven y va a contraer el cuarto matrimonio con una sobrina suya. Perdón, si me permite, don Enrique, se cuenta que el mismo nuncio que estaba en España, el mismo día de la muerte, de la comunicación de la muerte de la reina Isabel a la corte, escribe al Papa diciendo que seguramente el rey de España vuelva a casarse inmediatamente, y había dos candidatas, la hermana pequeña de Isabel de Valois, Margarita creo que se llamaba, y Ana de Austria. Pero vamos, yo quiero incidir en lo dura que era esa vida para los monarcas, que pese a la leyenda rosa que hay, que el mismo día que ya estás de luto porque ha muerto tu gran amor, porque Felipe estuvo enamoradísimo de Isabel de Valois, ya tienes que estar planeando un cuarto matrimonio. Efectivamente, sí. Incluso hay una afirmación del propio Felipe II en el que dice expresamente él que si fuera por su gusto no cambiaría su situación actual. Es decir, que Felipe II no tenía entonces, tenía el descendiente que había fallecido en 1568, el annus horribilis de Felipe II. Y tenía las dos hijas que había tenido con Isabel de Valois. Por lo tanto, convenía o era imprescindible que se volviera a casar. Pero él insiste en ese detalle. Hay un escrito del propio Felipe II que dice que si fuera por su gusto, él no volvería a casarse. Si se me permite un salto dinástico, pues llegamos a Felipe IV, que también don Antonio podrá saber, y cuando fallece su heredero, el príncipe Baltasar Carlos, pasa lo mismo. O sea, Felipe IV queda destrozado. Él ya era mayor para la época, tenía más de 40 años, y le escribe a la monja Sor María de Ágreda. Precisamente pasamos este fin de semana pasado, mi familia y yo, por Ágreda, a las faldas de Moncayo, que viento hacía, por cierto, y entonces le dice lo mismo que Felipe II, dice: yo no quiero casarme, yo ya quería vivir la vida tranquilo y tal, y se casa con la novia destinada a su hijo. Sí, porque eso era la obligación que tenían los soberanos de dar descendencia a sus reinos. Es que en el Tratado de Bath de Cateau-Cambrésis se fija, tú lo has dicho, se fija el matrimonio de Isabel con el príncipe Carlos, que no llega a realizarse porque la situación también personal, psicológica del príncipe Carlos no se encuentra en condiciones de contraer un matrimonio. Es evidente, le pasa exactamente igual que su primo, el rey don Sebastián de Portugal, que tienen un mismo carácter complejo y complicado.
Y entonces Felipe II asume el protagonismo y se casa con la mujer que había sido destinada para su hijo. Ahí comienza probablemente el germen en esa aversión que el príncipe Carlos llega a tener por su padre Felipe II, hasta el punto que ni siquiera quería llamarle padre. Si me permitís, estamos de María de Portugal, hemos pasado a María Tudor, Isabel de Valois, que como bien decís fue el gran amor de Felipe II, y una vez que ésta fallece nos vamos con Ana de Austria. Enrique. Pues bueno, fue la clásica decisión de tipo dinástico. Se venía manteniendo una proximidad entre las dos familias, entre las dos ramas de la familia de los Austrias, la alemana o la austriaca y la española, y era, vamos, fue una solución, digamos, fácil desde el punto de vista diplomático y político. Es un matrimonio que no tiene ninguna complicación ni ninguna complejidad. Sanciona una alianza en contra de Francia, porque ya estaban en juego los intereses de Isabel de Valois, la hija primogénita de Felipe II, a la corona francesa. Perdón, Isabel Clara de Eugenia. Isabel Clara de Eugenia. Ha dicho Isabel de Valois. No, es que con tanta Isabel y tanta María y tanta Ana, los oyentes se confunden. La hija de Isabel de Valois es Isabel Clara Eugenia y tiene posibilidades de acceder al trono francés. Hay un gran entorpecimiento, que es la ley sálica, pero se va a tratar de salvar. Y por eso la intervención en los años finales del reinado de Felipe II en Francia, apoyando al partido católico. En el caso de Ana se ratificaba la alianza con el imperio y fue la que le dio el heredero a Felipe II. Antes murieron 3 infantes. Felipe III fue el cuarto de los hijos, y luego los hijos varones. Los hijos varones, y luego hubo una niña, María, me parece. María, con la que se vivió 3 años. Sí. Es que hay un cuadro muy bonito de Tiziano que muestra a Felipe II ofreciendo al Altísimo a su hijo, a su primogénito Fernando. Recordemos que Carlos había fallecido justo después de la batalla de Lepanto, porque Fernando nació en 1571. Fue jurado como príncipe de Asturias, pero falleció a los 7 años de edad. Luego nace otro, Carlos Lorenzo, que tiene la peculiaridad de que nace en Galapagar, porque yo he vivido en Galapagar, ¿eh? Pues si usted tiene, a ver si nos va a salir usted como un parentesco. Y entonces muere a los 2 años, aunque nace, como digo, en Galapagar, porque su madre era en uno de los viajes que hacía al monasterio del Escorial. Después, el tercer hijo varón es Diego Félix, que muere después de 7 años de viruela. Y el último, el cuarto varón, es Felipe, que nace en 1578 y vive hasta 1621. O sea, que esta era la vida de los reyes españoles. El pobre Felipe II, de 8 hijos, solo le sobreviven 2. Isabel Clara de Eugenia y Felipe. Antonio Villacorta, quizás no era la mujer de la que más enamorada estuvo, que es de Ana de Austria, pero quizás sí fue la más importante, puesto que engendra el heredero. Sí, no solamente eso, sino que además es el matrimonio más extenso en tiempo, quiero decir, vamos. Sí. Y efectivamente, con Ana de Austria parece ser que Felipe II encontró pues una cierta tranquilidad, también la edad que tenía, porque Ana de Austria era una mujer muy tradicional, de carácter muy acomodaticio. Se ha calificado esta unión de burguesa. Y Felipe II, yo creo que encontró en ella no ese amor apasionado que pudo tener efectivamente con Isabel de Valois, pero sí encontró con ella una paz, una tranquilidad que le permitía vivir de una manera plácida. Se ha dicho, por ejemplo, que mientras Felipe II se encontraba con sus papeles, dando vueltas a sus papeles, ella, en un rincón de su despacho, permanecía a su lado y permanecían juntos durante horas sin hablarse siquiera, es decir, pero sí con una cierta sintonía en la convivencia.
ella murió en 1580, ya casi a las puertas de Portugal. En Badajoz. Felipe sería nombrado, sí, Felipe como II. Felipe III, coronado como rey de Portugal, efectivamente. Como Felipe I. Como Felipe I. Sí. 64 años me parece que duró, no el reinado, sino la unión de España y Portugal. Hasta 1640, exactamente, cuando los Braganza suben de nuevo. Eso es. Pedro. Bueno, pues eso quería mencionar que Ana de Austria fallece en Badajoz de una epidemia de gripe que también afecta a Felipe II cuando ambos se dirigían a Portugal a tomar posesión del reino en las Cortes de Tomar. Y esto provenía a su vez de que Felipe era hijo de la emperatriz Isabel de Avis. Bueno, yo si queréis vamos a hacer una brevísima pausa y luego sí me gustaría preguntarles a todos, en especial a Antonio Villacorta, la influencia que tiene la emperatriz Isabel sobre Felipe II. Pero eso será, no se mueva nadie por favor, minuto y 10 segundos de publicidad y continuamos aquí en Cita con la Historia, Cita con todos ustedes. Continuamos en Cita con la Historia, Cita con todos ustedes. Enrique Martínez Ruiz, habíamos dicho de la importancia de este último matrimonio con Ana de Austria, puesto que es la que le da el heredero, ¿no? Efectivamente. ¿Qué influencia? Comentábamos que este es el matrimonio más importante, pero no estuvo, si hemos dicho que fue un matrimonio bien avenido, bueno, pero no fue pasional, ¿no? Es que podemos matizar la relación de Felipe II con sus diferentes esposas. Por ejemplo, con la primera, con María Manuela de Portugal, fue un matrimonio juvenil y Carlos V le tuvo que decir a Felipe II que tuviera cuidado en el ejercicio del matrimonio porque su tío Don Juan había muerto, el príncipe que murió de amor por los excesos con su esposa Margarita. Entonces ese es un matrimonio muy apasionado. Con María Tudor, pues todo lo contrario. Fue una especie de deber, de deber dinástico. Efectivamente. Penoso. Y en cuanto tiene... Penoso deber, ¿no? Bueno, si me permite añadir como curiosidad, su padre, Carlos I, le tuvo que dar a Felipe II, tuvo que ceder el reino de Nápoles para que fuese una boda entre soberanos. Claro, el reino de... Sí. Y Felipe ha sido el único monarca extranjero coronado como rey de Inglaterra en la Edad Moderna, en este momento. Bueno, lo de Isabel fue pues una bella historia de amor. Acompañaba mucho a Felipe II. Cuando Felipe II escribía en los documentos, ella le echaba la salvadera para que se secara la tinta. La tinta, y lamentó enormemente su muerte. Sintió por sus hijas un amor increíble, como transposición del amor que tuvo por su madre. Y luego el de Ana de Austria, pues como ha dicho Antonio, fue un matrimonio sereno, tranquilo, pues eso, prácticamente ya en la madurez del rey, camino de la senectud. Pedro, Isabel Clara Eugenia, la hija mayor. La hija favorita, Sí. la hija mayor, la hija más culta, era tanta la relación que tenían ella y su padre, y tanto la apreciaba su padre, que se cuenta que incluso le ayudaba al rey a descifrar los despachos que le llegaban de sus embajadores y que venían cifrados. Entonces, luego al final, la novia de Europa, como ha dicho don Enrique, al final la acaba casando con el archiduque Alberto de Austria y les da como dote los Países Bajos españoles a fin de tratar de sacar ese cáncer de la corona de España. Lo malo es que no tienen descendencia y una de las condiciones en las que Felipe cede los Países Bajos era que si no este matrimonio no tenía hijos, revertían a la corona de España. Pero vamos, Isabel Clara Eugenia habría sido una gran reina de España. Don Antonio, comentábamos antes de irnos a publicidad, ¿tuvo la emperatriz Isabel mucha influencia sobre su hijo, sobre Felipe II? Bueno, vamos a ver. Isabel de Portugal, que se casa con Carlos V en 1526 en Sevilla,
van a tener 3 hijos. Y el primero de ellos precisamente es Felipe II. Hay que suponer que Isabel, que venía de Portugal, enseñara a su hijo pues los elementos de la lengua, que le hablase alguna vez en portugués, pero la influencia de Isabel en Carlos V es precisamente en un proceso de hispanización. Carlos V es un personaje en los comienzos extranjero para los españoles, y gracias a Isabel de Portugal vive una profundización en Castilla hasta el punto de atraerle de una manera poderosa a Castilla, hasta el punto de decidir morir en Extremadura, en el epicentro, el centro de Castilla. Bueno, yo voy a decir que soy miembro de la Real Orden Imperial de Carlos V. Carlos V, sí. Esto, por cierto, nombrado este mismo año. El año pasado. De los caballeros de Yuste. De los caballeros de Yuste. No, de los... bueno, sí, los caballeros de Yuste, pero la ceremonia, que se hace una ceremonia preciosa, se hace todos los años en la Alcázar de Segovia. Pero bueno, una cosa curiosa es que tiene también muchos embarazos malogrados, y solamente 3 de los hijos le sobreviven: Felipe II, María, que llegó a ser emperatriz, y Juana de Austria. Juana de Austria también es un personaje muy importante porque es la madre del rey don Sebastián de Portugal, el malogrado rey don Sebastián de Portugal, en la famosa batalla de Alcazarquivir en África. Y Isabel de Portugal, por lo tanto, es una mujer apasionante, que vivió con Carlos V un amor casi, como se suele decir, eterno, porque se malogró con la muerte temprana de Isabel en 1539. Pero la vinculación de ambos, nada más verse, nada más conocerse, es verdaderamente extraordinaria, y la historia, la leyenda y la novela nos lo destacan con caracteres casi preciosistas. Don Antonio, en este libro que además se me acaba usted de dedicar, ¿cuenta todo esto? Pues sí, ahí hacemos un detalle un poco exhaustivo de, sobre todo, el vínculo amoroso, de la influencia política, del ámbito social de la época, y intentamos aproximarnos a la personalidad, a la psicología de ambos personajes. Muy importante, todo el que quiera estos libros que han salido hace unos años, a través de Editorial Actas, a través de la página web, poniéndose en contacto con la página web, seguramente pues puedan conseguir un ejemplar. Don Pedro. Hombre, ya que tenemos aquí a don Antonio Villacorta, yo le quiero preguntar por el relato del traslado del cadáver por parte de Francisco de Borja ante el emperador, la famosa apertura de la caja y la visión del cuerpo destrozado, corrompido, y que es cuando se dice que Francisco de Borja decide tomar los hábitos y pronuncia esos versos de "no más servir a señores que en ceniza se convierten". Bueno, ¿Cuál es la leyenda? ¿Cuál es la realidad? Francisco de Borja es el tercer maestro general de los jesuitas. Es la época del nacimiento de los jesuitas. Y Francisco de Borja es también confesor de Juana de Austria, fundador de las Descalzas Reales, Juana de Austria. Y efectivamente, él es designado para identificar el cuerpo de Isabel, y como era una mujer tan hermosa, unas cualidades físicas extraordinarias, cuando la ve, para identificarla, se queda se le atribuye esa exclamación: no servir al señor que pueda morir. Efectivamente, esa es una cosa real. Bueno, Enrique Martínez Ruiz escribió, dirigió este famoso congreso que se convirtió en 3 obras, en 3 volúmenes. Uno de ellos, hablamos de Madrid, Felipe II y la ciudad de la monarquía. La importancia que tiene Madrid como capital del imperio, o el por qué decide Felipe II que la capital se debe trasladar a Madrid. Y luego quiero que don Pedro también me haga un apunte sobre esta cuestión. Pues, perdón. La ausencia del emperador de España, como consecuencia de los compromisos que tenía con el imperio y de la actividad militar que tiene que desarrollar tanto en el norte de África como en Italia y contra los protestantes,
lo mantienen alejado mucho tiempo de España. Tiene una serie de viajes, viene, está un poco tiempo y se marcha, pero está más tiempo fuera que aquí. Entonces hay que asumir una regencia de los reinos. Mientras vive la emperatriz Isabel, la regente es ella. Y luego sería su hijo, que empieza a asumir tareas de gobierno muy, muy joven. Y cuenta con Francisco de los Cobos, que es el personaje clave. Pienso que en las décadas de 1520, 1530 y parte de las de 1540. Es el hombre fuerte aquí. En ese tiempo, Felipe II puede comprobar lo difícil que es gobernar, como lo hacía su padre, de manera itinerante y de un sitio para otro, y la conveniencia de que haya una centralización de los negocios, de los asuntos, en algún sitio. De hecho, en esta fecha ya había como dos capitales: la capitalidad económica, que la tenía doña Juana en Valladolid, la capital imperial, Toledo, que no, a Felipe II la ciudad no le gustaba nada, y luego él, en donde estuviera, en función de esa itinerancia. Entonces, cuando él llega al trono, pues va por su carácter, no quiere viajar o no quiere moverse de Castilla, quiere tener centralizados los asuntos. Es un hombre que miraba todos los papeles y quizá sin distinguir muy bien qué era lo importante de lo accesorio, ¿no? Pero lo cierto es que lo veía absolutamente todo. Y con ese volumen de documentación no se puede andar por Castilla. De hecho, al poco tiempo de ser rey de la monarquía hispánica, va a habilitar en Simancas un castillo para ir guardando esta serie de documentos que se van produciendo. Entonces, ¿dónde puede situar la capital? Pues en Madrid. Es un lugar céntrico, es un lugar estratégico, además con un clima bastante sano. Benigno, en comparación. Exactamente. Sí. Y además sin tradición ni de nobleza ni de ningún factor que pudiera entorpecer la acción de Felipe II, la acción del rey. Y va a ser una acción pesada, porque va a crear el aposento real, el aposentamiento, donde va a ir colocando a todos los que van a ir trabajando en las distintas secciones de los consejos y del gobierno. Y eso lo va a hacer a costa de los madrileños, que va a hacer una especie de registro de las distintas casas que hay en Madrid, para ver qué aposentos pueden dedicar a este personal de corte. A estos funcionarios, claro. ¿No? Pedro. Bueno, yo quería preguntarle a don Enrique, ya que habla de las ciudades de la monarquía hispánica, ¿qué hubo de ese plan de cuando se produce la incorporación de Portugal a la monarquía? ¿Qué hubo de ese plan de trasladar la capitalidad a Lisboa? Pues bueno, fue una de las cosas que se plantearon, que se barajaron, pero vamos, por lo que yo sé, por lo que he podido ver, no fue más que una especie de señuelo. No podía estar la capital de la monarquía hispánica en una pieza menor, porque el imperio portugués era Portugal y algunas islas, y luego una serie de factorías que jalonaban el norte en la costa africana hasta la India. Pero eran factorías. Ese imperio no tenía nada que ver con el nuestro. El nuestro era un imperio de asentamiento y además con los tesoros de las Indias. Además, supongo que también pesaría en contra que Lisboa podía ser bloqueada por los enemigos por mar, o atacada, como les pasó a La Coruña y a Cádiz. Sí, era vulnerable. La pregunta es, si llega a tomar esa decisión en serio, que yo estoy con usted, que creo que fue un... Vas a poner un futurible. Un futurible. No, Portugal ahora mismo formaría parte de España. Ese es el futurible. Cualquiera sabe. A lo mejor era España la que formaba parte de Portugal. Vale. Eso no se sabe. No se sabe. Es muy curioso que Felipe II, en su testamento, una de las cláusulas que estipula es que Castilla y Portugal permanezcan siempre unidos.
Yo creo que la cultura portuguesa de aquel tiempo, y lo dicen así también los literatos que escribían tanto en castellano como en portugués, teníamos Castilla, tenía con Portugal una vinculación probablemente culturalmente más que con el Reino de Aragón incluso. Pero fíjese, don Antonio, es verdad que cuando se decide traer la capital a Madrid, quizás muchos expertos, y ustedes lo son, dicen que empieza el Estado moderno en el sentido de que se dota a España, al imperio, de funcionarios, se dota de una serie de organismos de los que antes carecía, ¿no? Es decir, que podría ser el origen del nacimiento de un Estado moderno. Entiéndase para la época, pero que para la época era cierta burocracia posiblemente necesaria, cierto control, ciertos registros, ciertos archivos, ¿no? Sí, una de las cosas que caracterizan al Estado moderno son la creación de instrumentos permanentes. Entonces, la burocracia es uno, el ejército es otro y la diplomacia es otro. Los tres van a esbozarse con los Reyes Católicos, se continúan con Carlos V, que crea algunos consejos bastante importantes, pero todo el proceso acaba se consolida con Felipe II, que es cuando el llamado régimen polisinodial, el régimen de los consejos, adquiere su mayor plenitud y su mayor amplitud, porque hay consejo de Flandes, consejo de Italia, de Aragón, de Castilla, de Navarra, de Portugal, de Indias. Entonces cada zona de la monarquía tiene su propio consejo. Son todos deliberativos, ninguno tiene capacidad de decisión, son solamente para asesorar al rey, y el rey es el que decide. Pero todos los asuntos de cada reino se canalizan a través del consejo respectivo. Antonio, seguimos con la influencia que pudo tener su madre sobre el rey Felipe II. No, esto es muy difícil saber. ¿Esto le influye en sus relaciones con las esposas que tiene o sobre eso, o el carácter que el propio Felipe II tenía? Bueno, la vinculación de Felipe II con Portugal, aparte de su madre, es el primer matrimonio de Felipe II con María Manuela, tiene el objetivo de vincular estos dos reinos de la misma manera que habían tenido ya en la época de los Reyes Católicos, puesto que dos de las hijas de los Reyes Católicos, Isabel y María, se habían casado en Portugal. Entonces, para Felipe II probablemente Portugal era un reino próximo. Él se sentía bien en Portugal. Después de asumir la dirección del reino de Portugal, pues él vive allí 2 años. Efectivamente que hubo alguna tentativa de vincularle o que estuviera allí más tiempo, pero básicamente Felipe II es un hombre castellano, es un hombre adusto, es un hombre un poco hermético, y se encerrará en Castilla y olvidará un poco ese vínculo. Pero es que yo creo que también hay que tener en cuenta que Felipe II no quería anexionarse Portugal. Se produce debido a la torpeza del rey Sebastián, que se sentía un cruzado y que quería llevar otra vez la cruz al norte de África, y que se empeña en lanzarse a esta aventura de restaurar a un monarca derrocado y enfrentarse en la batalla de los Tres Reyes, que causó impresión en Europa porque fue un caso único hasta entonces en el que murieron 3 monarcas en el campo de batalla. Es decir, ¿por qué Felipe lanza una ofensiva militar sobre Portugal? Pues porque habían empezado, ante la vacante en el trono, se había empezado a discutir en las cortes europeas quién podía ser el sucesor, quién se quedaba con el premio gordo de la lotería. Surgió el prior Antonio Crato, también Catalina de Médicis de Francia presentó
presentó una candidatura, intentó jugar con ello, y los franceses, enredando como de costumbre, incluso trataron de ocupar las Islas Azores, y además que tuvo que ir allí Álvaro de Barzal a poner orden y reconquistarlas. Yo creo que el plan de la Casa de Austria era acabar vinculando Portugal con el resto de España de manera pacífica, como se habían unido Castilla y Portugal, pero que esa equivocación de Sebastián hace que todo se precipite. Pero Felipe II, una cosa muy clara, Felipe II tenía derechos dinásticos, Sí, los tenía. puesto que era nieto de don Manuel. De la misma manera que los Braganza, que son los que en 1640 asumirán el reino, era también nieta de don Manuel. Felipe II también tenía la herencia Manuel Filiberto de Saboya, porque Manuel Filiberto de Saboya era asimismo hijo de Beatriz de Portugal, que era hermana de Isabel de Portugal. Es decir, que Felipe II realmente tenía unos derechos, en función de lo que se ve actualmente, muy próximos. Y cuando muere el rey cardenal don Enrique, que sucede, provisionalmente por la edad que tenía ya. Sí, se habló de que le iban a dispensar el capelo. Exactamente, se habló de que iban a... Era 68 años tenía. 68 ya no era posible. Pero él no deja como heredero a Felipe II, sino que dice que herede el reino de Portugal quien tenga más derecho. Eso es lo que dice, con lo cual la situación quedaba realmente en franca complejidad. Don Enrique. Quiero añadir simplemente para que se vea que Felipe II no tenía ninguna finalidad anexionista brutal, vamos, de esto es mío y me lo quedo porque sí, sino que en las Cortes de Tomar se compromete ante las Cortes portuguesas en que el único cargo español que va a haber en Portugal va a ser el virrey, y que en todas las demás administraciones seguirán los portugueses. Y eso también ahí se mantuvo, seguramente por la distancia, porque era imposible poner orden, sobre todo en el Índico, en la zona de Asia, y donde chocaban los españoles en Filipinas, Macao, hubo enfrentamientos y los portugueses ponían muchas trabas a los españoles. Las Islas Molucas, por ejemplo. Las Islas Molucas. Don Enrique. Sí, y nos vamos a publicidad. Volviendo al tema de la influencia portuguesa en Felipe II. Se dice que algunos de los rasgos de Felipe II, ese carácter taciturno y un tanto melancólico que tenía, es una herencia directa de su madre y del ambiente que vivió en los primeros años, donde tenía un amigo portugués que lo tuvo hasta que murió, que fue Rui Gómez de Silva, el príncipe de Éboli. Era un portugués, los dos se entendían perfectamente. Fue uno de los grandes políticos mientras vivió del reinado de Felipe II. Y hay un componente un poco triste en la vida de Felipe II, que se atribuye a una influencia portuguesa, no de Portugal el país, sino de la herencia portuguesa de la familia, de esa rama. Y el mismo gesto que tiene cuando muere el príncipe Carlos, su primogénito de la esposa portuguesa, de vestir desde entonces invariablemente de negro, pues también apunta a esta especie de melancolía. O de recuerdo o de afición por un país que sí tuvo para él una gran importancia. Como decía Pedro, efectivamente, no había un deliberado propósito de la conquista de Portugal. De sometimiento, diríamos. Claro, cuando llega la situación, tiene que intervenir. Y la solución que le da es la que imperaba en la monarquía hispánica. Cada reino seguía conservando su propia personalidad, y la unión de todos estaba en la persona del rey. Que es lo que arbitra en Portugal. Portugal tiene sus instituciones, sigue con su moneda, sigue con la propia trayectoria que como imperio tenía. Pero con un rey español. Y el único cargo que va a haber allí que no se concede a portugueses, que se concede a un extranjero, es el de virrey, que en principio lo tiene el archiduque Alberto,
y va a ser pues la mano derecha del rey en el territorio portugués. Pues vamos a hacer la última pausa publicitaria y vamos a continuar con este programa que nos tiene absolutamente absorto, a mí por lo menos, y estoy seguro que a todos nuestros escuchantes. Pues continuamos en esta recta final y en este apasionante programa, Pedro. Quiero recordar que en los años, creo que fue en los años 40, se publicó un libro muy bonito, muy agradable de leer, de Santiago Nadal, un escritor catalán, titulado Las cuatro esposas de Felipe II, y él dice con sorna, con sorna, dice con acierto, que hay que tener en cuenta cómo veía Felipe II a sus cuatro mujeres. Es decir, él cuando las miraba no veía el cabello rubio, los ojos, el rostro. Él veía primero a Portugal, luego a Inglaterra, después a Francia y por último a Austria. Porque en estos asuntos ahora que impera tanto el sentimiento, el amor, tal, en estos asuntos antes lo que imperaba ante todo y sobre todo era el deber, era la obligación, tal. Y para acabar con Felipe II, frente a los tópicos y la leyenda negra, yo quiero decir que él viajó mucho. No se encerró en el Escorial, como se le suele pintar. Viajó por toda España. Hemos dicho que estuvo en Lisboa para jurar los fueros portugueses. Estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, viviendo un par de años, y también estuvo en Italia. Y además es muy curioso porque después de fallecer María I, Tudor de Inglaterra, él se ofreció a su hermanastra, a Isabel, para desposarse con ella, a Isabel I, la que luego sería su gran enemiga. O sea, que no era una persona encastillada en unas ideas y en hacer su santa voluntad, sino que era mucho más flexible de lo que se nos presenta. Hablabas de un libro que precisamente ese libro, en el libro de Antonio Villacorta, Las cuatro mujeres de Felipe II, lo tienes en la bibliografía, ¿no? Como hablas de ese libro, ¿no? Sí, claro, exactamente. Le cito bastantes veces a Santiago Nadal. Es una lectura muy agradable. Y la verdad, y solo mencionar ya para acabar, por mi parte, que el único monarca español que volvió a casarse 4 veces fue Fernando VII, pero de este mejor no hablar, ¿no? No hablamos. Bueno, esto es una cosa muy curiosa en este tipo que estás hablando de los viajes de Felipe II. Después de casarse con su última mujer, Ana de Austria, resulta que antes de la muerte de su hijo Carlos, le hace un feo, y es que en un libro en blanco el hijo Carlos lo llena de observaciones de esta naturaleza. Los grandes viajes de Felipe II, del Escorial al Pardo, del Pardo a Madrid, de Madrid a la granja, y así todo el libro. Es uno de los hechos anecdóticos que se citan para desacreditar de alguna manera el príncipe Carlos a su padre. Bueno, Pedro, Enrique, Antonio, si tenemos que elegir una de las 4 mujeres que tiene Felipe II, que tuvo Felipe II, Enrique, ¿cuál sería la más influyente? No la que más quiso ni el amor más pasional, sino la más influyente en su vida o quizás en la vida de todos los españoles. Yo creo que Isabel de Valois. Isabel de Valois. La francesa. Marcó la vida de Felipe, abrió una línea de política de primer orden. Vamos a ver, si nosotros echamos un vistazo a la política internacional de Felipe II, a mí me gusta organizarla en 2 ejes. El eje mediterráneo, que es el que se desarrolla en el sur y tiene como alicientes pues la conquista de Malta, la sublevación de los moriscos aquí en la península, la batalla de Lepanto y luego las treguas que se hacen. Y el eje atlántico, en donde nos encontramos con 3 puntos fundamentales, que son la anexión de Portugal, la rivalidad con Inglaterra y la sublevación flamenca. Y en medio está Francia, que es
desde que se casa con Isabel es una atención permanente. Se ha dicho que se produce el cambio de signo o el giro al norte en la política de Felipe II, porque una vez que se gana la batalla de Lepanto, el Mediterráneo entra en una etapa de tranquilidad, mientras que en el norte ya se ha producido la sublevación flamenca. Allí está el duque de Alba y se está viendo la vinculación que pronto va a tener Inglaterra con los sublevados. En medio está Francia. Y la preocupación que tiene Felipe II, porque en esos enfrentamientos entre hugonotes y católicos su hija pueda llegar a ser reina de Francia, pues es una constante hasta el final de sus días, con la paz de Vervins, que pone fin al enfrentamiento con Enrique IV. Antonio, hasta que Enrique IV se convierte al catolicismo, con la frase famosa de París bien vale una misa. Antonio, ¿coincides con la apreciación de Enrique, quizás la mujer más influyente? Hablo no de su vida personal, sino... Isabel de Valois, sin duda ninguna, fue la mujer que él llegó a amar de una manera apasionada. Era una niña, casi una niña. Realmente, cuando llega aquí a España, ni siquiera ha tenido el desarrollo como mujer. Sí, hemos dicho que estaba destinada para su hijo, para el infante Don Carlos. Exactamente. ¿No? Y sí llega a quererla realmente, y sus amoríos está demostrado que los olvida un poco Felipe II. Ahora bien, la convivencia durante una década con Ana de Austria, su sobrina carnal, puesto que era hija de su hermana María, yo creo que es un matrimonio más largo, donde Felipe II asume ya su declinación física, y es quizá con ella, con esta última, Ana de Austria, con la que Felipe encuentra un acomodo, vamos a decir así, un acomodo no pasional, pero sí de vivencia auténtica. Es decir, que con Isabel de Valois quizás sea la influencia mayor a nivel internacional, de política internacional, y con Ana de Austria pues se encuentra la paz. Es un matrimonio, el de Felipe II e Isabel de Valois, que tiene un comienzo muy, muy trágico, porque se casaron por poderes. Ella estaba en París y él estaba aquí. El duque de Alba fue el que representó al rey en el matrimonio, y se celebraron, pues como eran las fiestas de rigor, en donde había un torneo, una justa. Y en principio Enrique II no iba a intervenir, pero se fue animando al ver a sus compañeros y decidió que él también quería romper unas cañas. Y parece que con ese entusiasmo se le olvidó bajarse la celada del casco. Y cuando chocó, me parece que fue con Montmorency, la lanza se astilló y una astilla le entró por la celada y se le clavó en un ojo. Y estuvo durante 2-3 días agonizando. Los médicos no pudieron salvarlo. Dijeron que en los ajusticiados a muerte, inmediatamente después del torneo, los mataban pegándole un rejonazo en un ojo, a ver si de esa manera podían encontrar la solución para que, si ocurría otra vez un accidente regio, se pudiera salvar. Y Calvino, muy oportuno, dijo: Dios alcanzó al padre, a Francisco I, en el oído, porque murió de una afección en el oído, se dijo, Dios alcanzó al padre en el oído y al hijo en el ojo. Bueno, una cosa muy curiosa es que en ese testimonio, efectivamente, Felipe II, al informarse de eso, llaman hasta al médico Vesalio, el famoso médico Vesalio, y efectivamente a unos personajes sentenciados les hacen las mismas heridas en el ojo para ver qué solución hay para salvarse. Efectivamente, que para eso, que provoca la lectura de esos hechos, provoca un cierto pasmo, pero efectivamente es así. Hay que saber si alguno de esos condenados se llegó a salvar por las operaciones. No, me parece que no. Pero acabando ya. Para acabar, esta mujer, Isabel de Valois, es recibida después de esta desgracia, es recibida en España, donde entra por Roncesvalles en invierno, bajo nieve, con toda la alegría de los españoles, hasta el punto de que le llaman Isabel de la Paz, porque ella venía a traer, era la prenda de la paz entre España y Francia, y también pues fue la prenda de amor de Felipe II. Bueno, pues no hay tiempo para más que despedirnos. Hoy con nosotros Antonio Villacorta, insisto,
especialista en la Casa de Austria, historiador y autor del libro La emperatriz Isabel, de editorial Actas, además de las 4 esposas de Felipe II. Muchísimas gracias. Esperemos contar con su presencia más a menudo. Desde luego, desde luego. Y nos ha demostrado toda su sapiencia y toda su sabiduría con Felipe II y la Casa de los Austria. Don Enrique Martínez Ruiz, pues como siempre un placer tenerle aquí. Recordar que es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense. Y de nuevo felicitarle por ese fantástico libro que es Policías y Proscritos, que está ahora mismo a la venta de Editorial Actas. Muchísimas gracias. Y ya le he cogido la palabra de que su próximo libro también lo vamos a comentar aquí. Estupendo, muy bien. No se va a escapar. Por mí encantado. Y además contaremos a menudo. Y don Pedro Fernández Barbadillo, bueno, Nada, pues yo me permito seguir a usted todos sus artículos que escribe. Pues bueno, pues muchas gracias, pero don Javier, permítame que haga de usted, tome su lugar y les invite a nuestros invitados a un programa sobre, creo que un personaje que es fascinante, que es la infanta Isabel Clara Eugenia. Pues te cojo el guante de nuevo. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado y si Dios quiere, la próxima semana, el próximo domingo, estamos aquí de nuevo con ustedes en Cita con la Historia.